Entonces, también me comentabas tú que te habías dado cuenta, ¿no? Acerca de el sionismo, ¿no? Cómo están torciendo las cosas, ¿no? Y que viene de los házaros, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco para contextualizar eso. Sí, claro, Fernando. Pues ahora que estabas hablando de los edomitas, em, pues a Edom se le relaciona con Esav. Esav pues, es el hermano de Jacob, al cual después se le nombraría Israel. Y desde ahí viene bueno, desde el vientre, ¿no? De Rivka viene ya la pelea entre Israel y Esab, ¿no? Y viste que Esab dice que era velludo, pelirrojo, y que pues su hermano Jacob era totalmente diferente, ¿no? Después se dice que Esab, al cual después se le llama Edom, pues era cazador, era fuerte. Ahí tú mencionabas que los edomitas eran muy grandes, seres muy también fuertes hablando físicamente. Y me atrevo a decirte que desde esa línea, desde esos tiempos, pues empieza a surgir todo esto del sionismo, aunque pues en ese tiempo no se llamaba quizás sionismo, ¿no? En 1948, cuando el Estado de Israel es fundado por David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, quien financia todo este tema de la creación del Estado de Israel, pues nada más y nada menos que, pues es por parte de eh, el grupo o un grupo, y lo digo así entre comillas, de judíos, que acá me atrevo a decir que no eran verdaderos judíos o verdaderos israelitas, sino como lo que dice ahí en Apocalipsis 2, la sinagoga de Satanás, en donde están los falsos judíos. El Estado de Israel es financiado o la creación se empieza a dar por una fuerte financiación de estos personajes que se hacían pasar por judíos, ¿no? Por judíos, pero que en realidad descendían de algo que tú acabas de comentar como casaros en español, pero en hebreo los conocemos como los Kusarit. Los Kusarit, y que se dice, ¿verdad? Entre las fuentes que he tenido y lo que he estudiado en relación al hebreo, de hecho sigo estudiando con una profesora eh, sefardí, y ella, bueno, nos ha arrojado varios datos importantes como alumnos y nos mencionaba, ¿no? Todo este tema, ella como que lo toca muy por encima para no generar ninguna controversia ni nada y no generar ningún problema dentro de los círculos judíos, ¿no? Pero ah, de otras fuentes he sabido que justamente hay libros muy antiguos a los cuales ahorita no tengo acceso, pero en algún momento lo tuve, en que se le dice, ¿no? Que a aquellos judíos, y lo vuelvo a decir entre comillas, este, que se les conoce como Ashkenazim, que le llaman los judíos del este, que en realidad, más que el este de Europa, pues están como al norte, me parece, eh, pues se le relaciona con Ashkenaz, lo que viene ahí en Génesis, y que también se le relaciona con todo el tema de los Kusarid, casaros en castellano, y que pues no tiene nada que ver con el Israel auténtico y verdadero. Ahora, ya pasa, habiendo contextualizado todo esto que estoy mencionando, pues se sabe que Adolf Hitler pues tenía ascendencia pues casara, ¿no? Si lo puedo decir de esa forma, o sea que por eso se le dice la raza aria, ¿no? Que él quería establecer una nueva raza y tenía que ver con toda esta influencia, si vamos viendo desde Ashkenaz, Edom con Esav, toda esta ideología, si lo quieres decir así, forma de vida que justamente era gobernar,
pasar por encima de los demás a través de la fuerza bruta, ¿no? Entonces, ah, ya contando con todo esto, pues lo que tú mencionas como sionismo, desde el hebreo se le dice la sionut. La sionut es una asociación que justamente se empezó a dar con la creación del Estado de Israel para ver todo lo relacionado a la política en Israel, a todo el tema de lo militar en Israel, a, con la educación. Por ejemplo, la gente que principalmente las religiones cristianas, cristiano-evangélicas, cristiano-católicas, tienen una visión del Israel de hoy muy subjetiva en relación que piensan que por ser la dichosa Tierra Santa, pues todo es santo, ¿no? O todo es apartado, todo es puro, pero ellos no saben que pues toda esta asociación del Sionud lo que maneja es la política, lo que maneja es todo el aspecto militar, el tema de la educación, por ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén no es una universidad que tenga que ver con algo espiritual, sino que estudian cosas desde lo laico, desde varias fuentes, pero hay una desconexión espiritual, ¿no? Entonces, hay una ala de la Sionut que dice, nosotros no nos metemos con religión o no nos metemos con nada espiritual, es todo político, militar, cultural y todo el tema de educación. Hay otra ala de la Sionut que no es muy conocida, pero que también la controla, que está relacionado con ciertos grupos judíos religiosos, que lo que están buscando hoy en día es mostrar un judaísmo amigable para que la gente se anime. Hoy está de moda, vamos a decirlo así, ser parte de el judaísmo, ¿no? Entonces se muestra mucha como afectividad al no judío y ven, conviértete, ¿no? Ven, sigue el judaísmo, ven, hace las mitzvot, eh, muchas cosas y todo como con una alegría, lo digo así, fantástica, ¿no? Pero es una forma de atraer a la gente, alejando a la gente de cierta creencia que tuvieran en un Mesías que para ellos es falso, ¿no? O sea, están buscando el no reconocimiento de lo que nosotros llamamos Mashiach y que sabemos que Mashiach se encarnó en un hombre que se le dio el nombre de Yeshua, o como tú lo mencionas en arameo, Ishu. Entonces, como tú decías, son muy astutos porque por un lado son totalmente políticos, militares, y por otro lado utilizan grupos religiosos para seguir trabajando desde ese punto, como el Imperio Romano allá por el siglo II trabajaba, decir, no puedo contra ellos, entonces me uno a ellos, me convierto dizque, a su religión, ¿no? No me acuerdo quién fue el emperador que dijo, ay, vi la cruz y ya soy de Cristo, ¿no? Por así decirlo. Fue Y Constantino. hacen todo eso. Constantino, sí, gracias por recordármelo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, muestran como que están todas las puertas abiertas para que entres a Israel, y lo digo así entre comillas, no es el Israel verdadero, para alejar a la gente, para perderla, a una la pierden desde la religión y a otra la pierden desde el agnosticismo, desde lo cultural, desde, no sé si puedo decir secular, y es todo esa parte. Y de acá hay otra rama de la Sionut, mucho más profunda, mucho más secreta, que están asociados los Rockefeller, los Rothschild, el grupo Illuminati, en donde se manejan las logias de la masonería. Y Todo fíjate que el mismo lo nombre, sí, Rothschild, Roth es rojo en alemán, y Shield en inglés es escudo. El escudo rojo, Edom. O sea, son edomitas y te lo dicen abiertamente. O sea, no hay abiertamente, conspiración. sí. No, ¿qué conspiración? Esto no es conspiración. Te lo están diciendo. Lo que pasa es que Te la lo están gente diciendo, se lo no se traga, da cuenta. no se da Sí. cuenta.
exactamente. Entonces, es todo un movimiento, ¿no? Y lo hacen para que, dependiendo la persona que se acerca, si una está muy afín a querer buscar, lo digo entre comillas, lo espiritual, pues lo meten del lado del ala religiosa. Los que no les interesa lo espiritual o lo religioso, lo meten del lado político, del lado militar, del lado de la educación que se lleva en las universidades allá en Israel. Entonces, la gente que es creyente, digámoslo así, cristiano, católica, cristiano evangélica, o cualquier rama que quieras llamar, pues tiene una percepción falsa de lo que hoy es el Estado de Israel. Hay ciertos grupos judío-ortodoxos, ultra ortodoxos en Israel, que por eso se manifiestan y queman la bandera del Estado de Israel, porque pues lo ven como un Estado impostor, ¿no? No lo ven como el verdadero Israel, ¿no? Pues, tienen la razón en ese punto, no sé al punto religioso qué tanto puedan hacer o qué tanto puedan ellos entender, porque también están muy controlados por lo que la religión dictamina. Entonces, están por ahí un poco despiertos, pero falta todavía mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido aprender, entender, ver, conocer. He estado conviviendo, digamos, dentro de el judaísmo, he estado dentro de universidades acá en Israel, estudié en una universidad en la Hebraica de México, eh, y me di cuenta de ciertos movimientos, de cómo se mueve la situación, eh, y como en todos lados hay gente que sí es sincera y está buscando algo bueno, y hay gente que es altamente política y que solamente está viendo y velando por sus propios intereses, ¿no? Entonces, es bastante interesante y es bueno traer esto a la luz. Yo creo que nadie habla de esto. Muchos hablan y mencionan a los Rockefeller, a los Rothschild. La gente que no investiga cree que ellos son judíos, ¿verdad? Y pues son los que tienen al mundo colgado, colgado de las patas, perdón por la expresión, tienen el control de todo el mundo y de toda la economía. Y claro, a quién hacen ver mal? Pues digamos a todos los judíos o israelitas que realmente son verdaderos judíos y verdaderos israelitas y no tienen nada que ver con estos grupos que se hacen pasar como judíos y que no lo son. Sí, y además es que los términos judío e israelita ya son bastante confusos, porque la gente los asocia a una religión en concreto, cuando Exacto. son códigos de conciencia, son estados de conciencia. Yehudí, en hebreo, es el que es puerta, para Yud que Hei, que es el verbo, la emanación, ¿no? Divina, lo que Así viene es. a las dimensiones más sutiles. Y luego, Israel es el que ha vencido a los astros, la fuerza caída de los astros. El hombre que lucha con Jacob es, digamos, es ese ego que tiene dentro el ser humano y que es el hombre fuerte, el que ha secuestrado la casa. Ese es el edomita, o sea, esa es la naturaleza de edomita. Y si te fijas, en relación a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? de Sion y también de Enlil como el águila, fíjate que los países más poderosos, entre ellos Estados Unidos, pues tienen al águila, ¿no? como Como símbolo. símbolo. Muchos de ellos están enfrentados, por ejemplo, Siria, Palestina, fuentes de conflicto, fuentes de guerra en Armenia. Tú fíjate la cantidad de masacres que ha habido en Armenia, ¿no? Así es. Es decir, hay algo detrás que está fomentando eso y tiene que ver con una mano no humana, evidentemente, que quiere confundir a la gente. Quiere hacer que el ser humano no descubra su verdadera naturaleza. Fíjate que esto es un Anunnaki que se parece a un águila, ¿no? Y tiene en su mano una piña que hace alusión a la glándula pineal. Es decir, ha habido Sí. intentos de modificar nuestra glándula pineal. También tiene un cestito
porque recogen energías. Como ya dije, hay una serie de ingenieros, hombres, no son dioses, son hombres más avanzados, que formaban parte hace ya muchos miles de años de otra administración, pero que ya no están como parte de ninguna administración porque se desconectaron. Entonces, el Mesías los llamó el hombre enemigo, que es el que siembra cizaña. Por tanto, el mayor ejemplo, ¿no?, de lo que es un maestro diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué dioses ni qué dioses? Son hombres. Lo que pasa es que, bueno, pues son más grandes, quizás, más feos, tienen más tecnología, no son Yud Jabab Hei porque les falta la Yud. Entonces, todos aquellos que dicen que Jehová es el Dios del Antiguo Testamento, eso viene de la religión, eso no existe. Porque Yud, He, Bab, He son 4 letras. Yud, He, Bab, He. Si tú le quitas la Yud, te quedas con Ojuna, que es destrucción. De hecho, estuve investigando esa palabra en concreto y en los pasajes donde se habla de destrucción aparece la Hei, la Bab y la Hei. Es decir, hay algo que falta. Porque cuando hay una desconexión con respecto a lo divino, la Shekinah se puede torcer. Y entonces estas entidades tienen Shekinah. Ellos operan con la energía de la madre, la energía de lo divino femenino, por así decirlo. Pero mira lo que hacen con ello, ¿no? Manipulan, se encargan de ocasionar destrucción Sí. y gestionan ciertas energías que vienen de la humanidad. El Nil, por ejemplo, no quería que la humanidad prosperase. Y qué curioso que los sionistas pues tampoco quieren que la humanidad prospere y de hecho pues elaboran planes para reducir la población mundial, ¿no? Como se dice en las estelas de Georgia, mantén la población mundial por debajo de 500 millones. Y Por sí, eso, es lo que digamos, está pasando ahora. exacto, están tratando de cargarse a los débiles, ocultar la verdad, subvertir la verdad. Por eso hay tanto movimiento New Age, ¿no?, que ahora habla de los antiguos conflictos, pero que invierten la verdad, que se hacen pasar por lo que no son, ¿no? Y es curioso que también vemos esto en las banderas, por ejemplo, de las misiones estadounidenses, a lo que ellos llaman espacio, que en realidad ahí hay un engaño también. Apolo 11. Apolo recuerda mucho a Apolión, que es el destructor en el libro del Apocalipsis, el que está en el inframundo, ¿no? El Abaddon, el señor del abismo. Apolión se le llama en griego. Y encima Y el 11, ¿no? Usan esa claro, vibración de ese número. el 11 es un número de fuerza, Sí. de poder, cuando está mal aspectado, ¿no? Y fíjate lo que te presentan aquí, es una tierra ahí alejada, esto sería la luna, ¿no? Ujú. El águila llevando la ramita de olivo a la luna, es decir, quieren llevar a los mesías, los quieren llevar a la luna. Así es como lo interpreto En yo, donde ¿no? está donde está la influencia del Claro, Lil, ¿no? porque el olivo representa la aceituna Sí, y la aceituna pues es fuente de aceite, shemen, que de es lo que aceite tenemos, Shemesh. lo que produce el cuerpo para crear la unción, que eso es el Christos. Hay Así gente es. que dice, uy, el Christos, eso es pagano. Perdone, pero Christos significa unción, es una sustancia del cuerpo. No es ni pagano ni no pagano, del mismo modo que mi cabello no es pagano, mis manos no son paganas, son simplemente manifestaciones de carbono del mundo de la biología en este planeta. ¿Que es Sí, fruto de claro. alteraciones? Sí, pero no es pagano. Otra cosa es que los paganos hagan religiones que gestionen pues eso de un modo. Y que Pero, digan que somos impuros, ¿no? Que claro, ciertas cosas. dicen, uy, es Por que... ejemplo, Sí, no, dime. perdón. Ok. No, se me vino a la mente unos pasajes de Baikra, de Levítico. Ahí hay pasajes en Levítico 15, creo que hablan de los fluidos de un hombre, por ejemplo, o de la mujer,
Sí. y se habla de que eso es impuro, ¿no? Eh, pero pues si son fluidos totalmente normales, ¿no? Del cuerpo. Igual hay que entender en qué contexto se están diciendo esos pasajes, pero la religión ha tomado esto para decirle al ser humano que es impuro y que en cierta medida necesita purificarse, ¿no? Con cierto tipo de sacrificio. Hoy ya no hay sacrificios de animales, pero sí que hay sacrificios de cierto tipo de rituales, ¿no? Entonces, creo que Sí. también por ahí Edom ha tomado eso, ¿no? Lo que hay es un control de la glándula pineal, que es donde se manifiestan esas sustancias, cuando se asciende, ¿no? Cuando se transforma esa energía del cuerpo, se manifiesta en la glándula pineal, que es lo que vio Jacob, ¿no? Cuando vence al hombre, ¿cómo llama el lugar? Peniel, ¿no? El rostro de él. Sí, Porque es un genial. aspecto del crecimiento interior, ¿no? No es que esté viendo a un Dios cara a cara, no. Lo que está viendo es la luz interna. Y lo digo desde la experiencia. Antes de conocer todas estas cosas, pues practiqué mucha meditación, ¿no? Y a veces sí, es verdad que tú ves flashazos de luz en la glándula pineal porque, digamos, que se activa. Pero no es ni bueno ni malo, ni más iluminado ni menos iluminado, simplemente es un resultado del circuito energético del cuerpo. Y lo que hacen las élites es controlar esa pineal. Por eso tienen a los dos pavos reales al lado, que son un símbolo. Ujú. De hecho, Entonces, eso que estás comentando del control de la pineal, voy a comentar algo, actualmente en donde yo estoy trabajando como ingeniero en sistemas, hubo una conversación entre compañeros de trabajo, entre colegas, y dentro de la compañía se sabe, en ciertos grupos, lo que las vacunas del dichoso bicho para contrarrestar al bicho de hoy en día, lo que las estas vacunas hacen. falsas VA, ¿Perdón? CVNA. Las falsas VA, Ah, que no sí, son, no son- pero ¿sabes qué? Se comentó la tecnología que se usa en estas, a niveles de lo que nosotros como informáticos entendemos, lo que hace esto es un hackeo del organismo. Y sí. así, o sea, de hecho, no voy a mencionar marcas de X o Y vacuna, pero tienen la Sí, bueno, misma tecnología en que, ¿qué hacen? si no, el algoritmo lo detecta y están cerrando canales donde se habla de esto. Vamos a utilizar Ok, ok. sustitutos. Hacen un hackeo modificando el ADN. Se hace un hackeo del ADN. Es lo que hace. Y ahí me vino lo de la glándula pineal, la modificación de esto. Sí, sí. Entonces, Sí, eh, bueno, pero es que nadie se asuste. O sea, si os habéis puesto la falsa VA CVNAS, eso para empezar se puede expulsar. Hay una cosa que se llama ayuno. Es la fuente de la curación. No me refiero a ayuno de dejar de comer 2, 3 días, una semana, 2 semanas, no. Eh, Todos los días habría que ayunar como mínimo 12, 14 horas, porque es natural. Ayuno en hebreo es zoom. ¿Y qué es lo que hace el bendito? Sin zoom. O sea, lo primero que hace es ayunar, que es lo que hizo el Mesías también, que se despojó a sí mismo, se vació ekenosen, dice en griego, en Filipenses 2:5. Es decir, se despojó de su ego. Despojarse es ayuno. Entonces el ayuno tiene que ser mental, emocional, pero también físico. Yo, por ejemplo, llevo sin comer ahora 14 horas, 16. Y bueno, ahora mismo no tengo hambre. Tomé un zumo de espinaca con apio, pero el caldo, no la pulpa, para bueno, alcalinizar un poco el cuerpo, con un poquito de bicarbonato.
porque sé que eso es electrolítico, y no tengo hambre, como digo, eso alcaliniza, reduce la acidez, y bueno, pues el cuerpo, digamos, que se sana más rápidamente con este tipo de ayunos alcalinizantes, y también pues fomenta la producción de ciertas energías en el cuerpo que contribuyen a la formación del Christos, de la unción de abajo, que es la elevación de la serpiente. Eso es a lo que se refería Moisés con elevar la serpiente. Para que no te pique la serpiente tienes que elevarla. Si tú quieres considerar que esto es brujería, pues bueno, eso ya forma parte de la ignorancia, ¿no? En relación a lo que comentabas del ayuno, lo que pasa es que viste que dentro de la religión hay ciertos ayunos, ¿no? Dedicados o hechos pues a lo que la gente cree como el Dios verdadero. Entonces ese tipo de ayunos, supongo yo, pueden traer alguna pues consecuencia de estar atrayendo una entidad pues que no nos haga muy bien, ¿no? O sea, el ayuno que tú estás hablando es un ayuno para purificar y limpiar el cuerpo. Pero los Claro. ayunos que dentro de la religión se hacen, pues eso son otra cosa. Yo llegué a ayunar en Yom Kippur 26 horas, pero se hacía con la creencia de una expiación, ¿no? De estar expiando transgresiones, estando delante de a lo que uno cree que es el ser primordial o el padre primordial, y que a lo mejor, obviamente, el padre primordial no demanda este tipo de cosas, ¿no? O Claro. sacrificios. Entonces, Sí, el bueno, ayuno del cual tú hablas es diferente, ¿no? el Mesías, ¿no? Dijo que llegarían días en los cuales se les quitaría al novio, entonces ayunarían. Hay mucha gente, pues eso, que dice no tener conexiones internas, que se siente vacía, que se siente deprimida, que se siente aislada, y es porque no conectan con su interior, entonces necesitan purificar un poco. Pero luego, pues lo mantienes como parte de lo que hace el Mesías, que como ya dije es vaciarse a sí mismo. Y tzum, en hebreo, pues es ayuno, es liberar de las cadenas, como dijo el profeta Isaías, y también tiene que ver con incrementar la luz. Si tenemos mucha comida en el cuerpo, la vibración baja. De hecho, me gustaría Sí, enseñaros algo para ir también un poco cerrando esto. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora y media casi? creo que sí. Bueno, pues me gustaría que prestaseis atención a esto. No sé si sabes qué es. He visto el símbolo, bueno, he visto todos los símbolos. Esto es de, ay, no me quiero equivocar, la cruz que Claro, se es me una va cruz ahorita el nombre, muy famosa. Se asocia a los templarios, pero en a realidad los templarios. es Sí, universal. Es la confluencia, si te fijas, de cuatro esferas. Y a mí me sorprendió mucho algo que se ha descubierto recientemente y que tiene que ver con los fotones de luz. El holograma del fotón de luz tiene exactamente esa apariencia. Lo cual, pues, da que pensar porque también comprobé esa expresión famosa del Padre de Luces, ¿no? Cuando dice Juan, ¿no? Que del Padre de Luces viene toda bondad y que en él no hay ni sombra ni cambio, que es inmutable, ¿no? Es decir, está haciendo alusión a la energía magnética, no la energía electromagnética, que es ilusoria, sino una energía que viene de la fuente primordial, de lo que no está contaminado. Y bueno, resulta que el fotón, que es la partícula indivisible, que no tiene masa, tiene esa apariencia. Esto es un fotón, mira, un holograma de un fotón. Es la confluencia de cuatro aspectos. Esto viene en un artículo, luego pondré abajo los links para que tengáis más información. Fíjate cómo aquí están los astros, ¿no?
que adoraban los sumerios. La cruz apareció también en Sudamérica, en la frontera entre Bolivia y Argentina, en unos petroglifos. Los templarios se asocian a la protección de un linaje, entiendo yo. Se ha contado mucho acerca de ellos, muchas mentiras. Yo no me creo nada de lo que han dicho las iglesias. Por ejemplo, la Inquisición dijo que adoraban a una especie de cabeza cortada y que renunciaron a el Mesías, que escupieron en la cruz. Pero lo que no dicen los muy mamones es que les obligaron a hacer eso por medio de la tortura. Les ponían fuego en los pies, cogían a los templarios, los hacían perrería y media y les hacían confesar esas cosas para decir que sí, que eran unos herejes, unos apóstatas, cuando en realidad los apóstatas han sido los que, estando en el bando de Enlil, que odia a la humanidad, no solo ha ocultado información, ha quemado libros, ha quemado a los supuestos herejes, que en realidad son los que deciden por sí mismos, porque hereje viene de airesis, que es elección en griego, aunque en la verdadera esencia ni siquiera tenemos que elegir, somos lo que somos, ¿no? Pero bueno, aquí a los que, digamos, manifestamos más luz nos llaman herejes. Entonces ellos les obligaron a decir algo y ellos defendían, entiendo yo, que es esa unción de la humanidad, esa elevación de la serpiente. Por eso la serpiente muchas veces es un símbolo de la sabiduría de abajo, que se asocia a Enki, y que es necesaria en cierto modo para poder hacer de vehículo. Es decir, es el portador de la luz, no la luz, sino el portador que cayó. O sea, el portador quiso ser la luz. Gelel Ben Shahar, el hijo de la aurora, Isaías 14, quiso ascender por encima de los astros, entonces cayó, porque no se plegó. Entonces, esas organizaciones templarias, que no son sionistas, sino todo lo contrario, tiene mucha coherencia el ver a los templarios como algo malvado, ¿no? Eran caballeros que protegían algo. Y esa protección, entiendo yo, que es un linaje crístico, por así decirlo, que tiene que servir de vehículo a la mente del Mesías, que no es el Cristos de abajo, sino que viene de la emanación. Hay que reconciliar el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y entiendo yo que eso es básicamente el camino de vuelta al Gan Eden, no al que fue destruido, sino al verdadero, el que está en Atzilut, que es donde está Tabel. Y por eso hay otra cita con la cual pues me gustaría un poco cerrar esto. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es Tabel y todo lo que en ella hay. Salmos 50:12. Tabel es la verdadera tierra, es la que resuena con las vibraciones más elevadas, por eso tiene un valor de 432, que se asocia, ¿no?, a el verdadero mundo. De esto ya hablaremos más en profundidad porque está en todas las culturas antiguas, incluso en la maya, tienen la verdadera forma de la Tierra, que es una imbricación de planos dimensionales. Si te fijas, aquí hay 7 escalones que para mí son la escalera de Jacob. Esto sería el Axis Mundi. Aquí estaría, pues eso, Sion, el monte Meru, el eje del mundo. Todas las culturas hablan de esto, tienen este mismo esquema. Y abajo tendríamos, pues eso, al inframundo, el Xibalba en la mitología maya, donde están los Enki caídos. También Enlil pertenecería a esa esfera, porque la esfera de abajo está controlada por lo pasivo, lo lunar, lo electromagnético, mientras que lo que viene de arriba pues es una influencia más sutil, que tiene como eje, por así decirlo, a lo que llaman Yud-Hah-Hei Elohim en el Antiguo Testamento, el universo en proceso de armonización, podríamos decir, el verbo existencial que conecta al árbol de la vida. Por eso le dice a Adán, come del árbol de la vida. ¿Qué es esto? Esto es el árbol de la vida, es la conexión interna con la verdadera realidad que te lleva
al mundo de Atzilut desde esta tierra. O sea, no hay que salir al espacio ni nada de eso. O sea, los que tratan de conquistar el espacio son más bien los edomitas, los que quieren dar una imagen totalmente alterada de la realidad en la que vivimos. Veremos que no vivimos ni siquiera fuera de la tierra, sino que vivimos en realidad dentro, porque así lo decían los antiguos y así está establecido. Esto sería como una especie de cúpula, se llama raquía, y el raquía es lo que divide el mundo de arriba, el mundo de abajo, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Nosotros estamos en las aguas de abajo, bajo la influencia de planetas, de astros. Entonces, cuando pasamos a las de arriba, ya somos parte de Israel, porque está más allá de los astros. Y son las piedras vivas, lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que el verdadero Israel son las piedras del verdadero templo, que es un templo interior. Y ese sería el tercer templo, genuino. No el templo externo, que se destruyó. El templo al que se refería el Mesías era el de su cuerpo mesiánico, que es el que se está construyendo. Entonces, en relación a esto, no sé si quieres añadir algo para cerrarlo. Ok, pues sí, verdaderamente que el Israel verdadero va más allá es más, de un pueblo que hoy entendemos o vemos desde lo biológico. Me recordé algo de Abraham cuando se dice que ser Israel es estar por encima de los astros, ¿no? Es estar por encima de las influencias de los astros, lo que tú comentabas ahora en relación a las aguas de arriba, ¿no? Estar ya en esa parte y comprender que el Israel verdadero pues se maneja a través de la vibración que para mí es la más elevada en el universo, que es la vibración del amor. A través de esa vibración nosotros podríamos o podemos reconocer a quien es parte de el verdadero Israel, quien es parte de Israel, ¿no? Del Israel de arriba, de la Jerusalén de arriba y que pues puede estar en un cuerpo humano, quizás no nació ni siquiera en una familia judía, ¿no? O hebrea, pero puede contener en su ADN espiritual la luz de Israel, ¿no? Entonces, ah, como lo ha mencionado Pablo, eh, Israel va más allá de todo. Y el sello que dice que somos de Israel es cuando hemos reconocido que la mente cósmica universal es la fuente de todo y es la maestra de todo, ¿no? A lo cual podemos entender como Mesías o como Salvador, pero que va más allá de la imagen de un hombre que vino hace más de 2000 años, ¿no? Que en este caso fue Yeshua. O sea, él pudo encarnar eh, la verdadera esencia de la vida, ¿no? Lo que podríamos llamar, él encarnó la Torah viva, él encarnó la luz verdadera, él era el reflejo, la imagen del Padre de las luces en este mundo y, y dijo que pues nosotros podríamos hacer lo mismo o mayores cosas, ¿no? De acuerdo a sus palabras. Obviamente creo que estamos en camino a eso, creo que nos falta camino también, pero ya es ganancia en este mundo tan loco, ¿verdad? En este mundo tan torcido, que podamos estar hablando de esto y comprendiendo esto. Y eso es mi aporte en este momento para este tema. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día es eso, es el despertar de estas luces que vienen de más allá, que están dentro de nosotros, que están más allá del tiempo y del espacio y que vienen a traer esta verdad para que incluso aquellos que pueden recibir esa luz, pues la reciban y se reenganchen, ¿no?, al árbol de la vida. Es una especie de flujo y reflujo que también tiene que ver con lo que
se comunica en las fiestas. Lo que pasa es que eso no se entendió. De esto estuvimos hablando tú y yo ayer. Y bueno, podemos hablar otro día, ¿no? Acerca de cómo estamos en los últimos tiempos, en el último milenio. Sí. Y en este último milenio, pues ya se termina de cerrar el ciclo, ¿no? Porque no contenderá el espíritu de Yud-Heh por más de 120 años. Y 120 años multiplicado por los 50, que son el año jubileo, pues hace 6.000. Entonces, en este periodo de 6.000 años hemos estado liberándonos de todas esas cadenas que pusieron esos aliens, los extranjeros, los zarim, como los llama ahí en Ezequiel 31, y que son edomitas. Ellos trajeron energías astrales, hicieron que esta tierra se convirtiese en un sembrado de carbono, porque está carbonizada, y el carbono viene de eso, del fuego de las catástrofes que hubo. Y por tanto nosotros somos, como se dice en la mitología, en cuanto a humanos, las cenizas de los dioses que de algún modo pues, han resurgido, y por eso hay tanta destrucción también, ¿no? Por eso el ser humano utiliza tecnología luciférica, suplanta la verdadera luz de Israel. Pero bueno, es algo que tendremos que ir explorando más y más. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, Israel. Gracias a ti por invitarme. Gracias a todos por escuchar. Si tenéis preguntas, pues nada, dejadlas ahí en la caja de comentarios. Y sigamos limpiando la mente y el corazón para manifestar el amor primordial, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.